Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estamos en un fresquete, matecito. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andamos? Por fin se dio la inauguración de nuestra nueva indumentaria de Saeta. Así que de entrada ya le agradecemos por, la verdad que excelente calidad, bastante abrigadito. Sí, por fin pudimos inaugurar nuestra indumentaria nueva. Sí, la verdad yo estoy nuevamente agradecido otra vez por un nuevo episodio más. Este sería ya el 18. Pasa rápido, estamos a punto de llegar ya a los 20. Tengo que festejar eso después. Tenemos que tener así 20, episodio número 20. Nuestro objetivo era hasta 10. O sea, pasar los 10. Y a ver, Por lo menos 10 teníamos que haber llegado para decir que íbamos a ser constantes. Y la verdad que nos gusta hacer, así que sabemos que no somos todavía los más conocidos, pero sabemos que a mucha gente le está interesando y eso es lo que nos reconforta, ¿verdad? Nos da ánimo de seguir porque estamos haciendo algo que le sirve a la gente. Claro, como todo. Sí, O sea, poniendo en comparación de repente con lo que es la actividad física, la constancia es por sobre todo lo que te da resultado de esa disciplina. sí. Y bueno, es lo mismo con esto. O sea, tenemos que ser constantes, ¿verdad? Ese era uno de los objetivos de ponernos el episodio 10 como objetivo, ¿verdad? Pasar eso, pasamos, estamos cerca del 20 ya. Sí. Conste que no es fácil, tenemos de repente nuestro altibajo, Claro. pero ahí le damos pelea. Sí, y bueno, y hoy, Gustavo, vamos a tocar un tema bastante común en el gimnasio para poder ayudar a la gente, ¿verdad? claro, lo que es corrección, ¿verdad? Que vemos muchos errores en los gimnasios. Ahí vamos a estar mostrando un poquito de lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer. Sí, o sea, más bien los errores comunes que solemos ver específicamente en los músculos que vamos a tratar hoy, que serían ejercicios de espalda y bíceps, ¿verdad? En cuanto a lo que es postura, más bien el saber controlar el peso biomecánicamente para que puedan ser bien estimulado el músculo que está trabajando. Porque, como siempre decimos, tiene que importar mucho la buena realización del ejercicio antes que por ego alzar tanto peso, ¿verdad? Claro, sí, si bien es cierto que es importante de repente el peso, ¿por qué? Porque el peso incide en la intensidad, Sí. pero por sobre todo una buena ejecución es mucho más fundamental para generar esa buena tensión mecánica, completar el rango de movimiento y que tu ejercicio sea más óptimo. Sí. No que vos le pongas más peso, pero tu rango de movimiento de repente es limitado, es corto, entonces implicas otros grupos musculares de repente por compensar ese movimiento y poder levantar ese peso y no estás aprovechando y estimulando De manera óptima. el músculo que en realidad quieres trabajar. Sí, la verdad que eso es lo que vemos comúnmente. Si hay gente que es más reacia a recibir consejos, justamente el fin de nuestro podcast, o más bien de este episodio, es que sepan aceptar las críticas constructivas, porque siempre va a ser para mejorar y evitando justamente que tengan una lesión, porque al hacer mal el ejercicio, un día esto te puede truncar tu vida saludable por un buen tiempo hasta que te recuperes, ¿verdad? Le hago una pregunta así que me surgió ahora, ¿no? Sí. Cuando ven ustedes de repente en un gimnasio, o sea, donde está trabajando vos, donde, si bien ahora estamos en tu casa, Pedro, ¿verdad? Ya mencionando, ¿verdad? Agradecer el espacio acá, pero de repente cuando te toca la oportunidad de ir a otro gimnasio, a vos Gustavo, en el gimnasio donde estás trabajando, y ven que una persona está haciendo mal, ¿se animan a acercarse y decirle que está haciendo mal? ¿Hicieron eso alguna vez o prefieren ahí nomás dejar eso? Empezado, Gustavo. Y la verdad que tuve la experiencia de ir a decirle que estaba mal, pero salí mal. ¿Reaccionó mal la persona? Y No tomó bien el no consejo. tomó bien. Entonces, y la verdad que no recuerdo porque fue hace tiempo ya. Fue en 2 ocasiones. Bueno, y a partir de ahí, tipo, desde que, o sea, si me preguntan, ahí sí le voy a decir. Pero si no me preguntan, obviamente no, ya. Al menos que haga exageradamente mal, ¿entendés? Ahí sí. No, pero a mí en el caso de la persona en sí no me tomó a mal, súper bien me tomó, pero fue la primera vez que choqué con un entrenador. Me recuerdo Ah, bien. era entrenador. Sí, era entrenador el que le estaba entrenando en este caso era una señora. Era específicamente en un ejercicio de pierna, en el cual yo le di un consejo para que no se lastimara la rodilla y cosas así. Y bueno, súper bien le expliqué porque estaba sola, o sea, yo le vi sola. Después nomás eso viene su entrenador había sido y me dice
que por qué me metía y todas esas cosas, ¿verdad? Y yo le dije nomás que tenés que cuidar más la articulación de tu alumna para que no se lesione. Y bueno, y entre discusión, dejé nomás ahí por la hora, pues yo estaba también con mis alumnos, pero obviamente era muy impactante para mí ver cómo de manera muy explosiva hacía su sentadilla en la sentadilla hack. Y trababa la rodilla impresionantemente que sí o sí en algún momento podía lesionarse o podía haber surgido un accidente en el momento, claro. ¿verdad? Y de esa vez también dije que ella no me iba a meter al menos que vea que realmente esté sola o cosas así. Y si es que pasa así, me suelo acercar realmente y le suelo orientar un poco. Y hasta ahora, después de eso, creo que siempre es es bienvenido mi orientación. Porque da gusto también que la persona que no sabe y se va al gimnasio, por más que uno sea el entrenador de turno o de piso o del gimnasio en sí, que alguien venga y te corrija para que vos mejores, creo que es bien validado por muchas personas. Pero generalmente ahora las personas tienen auriculares y eso, y ahí es lo que te complica un poco. Claro, eso sí. Pero normalmente hay personas que sí ya entrenan bien, o sea, que ya tienen su tiempo en el gimnasio. Pero sí, por ejemplo, tengo así personas que entrenan hace rato, pero igual a veces quieren aprender un poco de vos. Y ahí vos le das un poco de tu conocimiento, o sea, te preguntan en este ejercicio, te preguntan su postura y vos le decís que está súper bien y qué puedo hacer para enfatizar mejor en cierta zona, para poder desarrollar más en ese punto en específico. Y ahí vos le das tus consejos, ¿verdad? Y es bien tomado. Y a vos, también te tocó. Y siempre vi, pero la verdad yo nunca me animé. Nunca te dice. Yo dejaba nomás, nunca me animé, o sea, no tuve esa experiencia de decirle y Sí. ahí nomás dejaba. Pero sí, a veces algunos se acercaban y me preguntaban y obviamente con gusto siempre les doy mi punto de vista, ¿verdad? En base al conocimiento que tengo. Sí, y de hecho que eso es lo bueno de las personas también observadoras, vamos a decirle, en el gimnasio, porque muchos se van, pagan su cuota en X gimnasio y ven que vos tenés tus alumnos en sí personalizados y cómo vos le tratás, cómo le mostrás, cómo le tratás de ubicar en ciertas máquinas y cosas así, eso ya le llama la atención y que hace que uno se acerque a vos personalmente o te contacte por Instagram o cualquier red social, ¿verdad? Y así es que nosotros de repente tenemos así alumnos y yo tengo, gracias a Dios, al menos no soy de tener muchos alumnos porque no me gusta acaparar demasiado, porque también tengo otro compromiso, ¿verdad? Que es medio complicado, pero puedo agradecer que mis alumnos son bastante constantes y te estoy hablando de no 2, 3 meses, sino que ya son años. Uno ya tiene casi 1 año y medio, otro va a cumplir 1 año y son alumnos que son bastante constantes en su proceso y se nota que le hace bien, ¿verdad? Que es lo más confortable para nosotros los entrenadores, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los ejercicios que vamos a tocar para hoy? Y primero, para espalda, al menos el remo sentado, que es algo que normalmente vemos que se balancea mucho la gente, la forma del agarre, la postura en sí, ¿verdad? Después otro ejercicio puede ser Otro pullover y curl de bíceps en polea, por en ejemplo. polea. También el jalón al pecho. Y también puede ser banco Scott con barra Z. Con barra Z, Sí. exactamente. El jalón al pecho que de repente, bueno, muchos hacen todavía el famoso trasnuca. Sí. Realmente El famoso hasta trasnuca. ahora se sigue viendo. De hecho que no es, por así decirlo, un mal ejercicio, pero tenés que tener ya una cierta musculatura Sí. para no tener que intervenir mucho el manguito rotador. Exacto. Pero si vos ya sabes que tiene una cierta interferencia ese tipo de ejercicio, ese modo de realizar, es mejor ya evitar de no antemano. evitar, claro. Si una persona es principiante, es mejor nomás ya orientarle a que siempre se haga al pecho con buena técnica y ahí vaya construyendo, porque de hoy en día con los estudios que ya hay es la manera más óptima de entrenar esa parte del músculo. Totalmente, porque obviamente buscamos darle un buen estímulo y evitar todo tipo de lesión, ¿verdad? Porque sobre Sí. todo en articulaciones que muchas veces te empiezas a lesionar y cuesta recuperarse bien, si no es Sí. un buen descanso y una buena recuperación. Justamente en ese ejercicio yo creo que la mayoría de los que estuvimos en el gimnasio, y me incluyo, cuando no sabía, mi manguito rotador se fue
¿Vos sentiste? Como se dice a la vez, ¿no? Y cuando no sabía, yo me iba al gimnasio y yo quería levantar pesado y al fallo. Y la verdad que sí, ya se sentía la molestia, ya no podía hacer ejercicio de pecho, eso ya te costaba porque sentía ese pinchazo en el hombro y ese ejercicio al hacer este movimiento es muy lesivo realmente. Entonces es ahora bueno que con los conocimientos que ya adquirimos, con los estudios que ya tenemos, en poder nosotros impartir eso a nuestros alumnos, ¿verdad? Y la idea es que los trabajos sean lo más naturales posible. Biomecánicamente hablando. Sí. Exactamente, y así es lo que nosotros estamos queriendo guiarle a las personas. Muchos, lastimosamente así, jóvenes son los que quieren tipo, pero es muy liviano, cosas así. Bueno, me vas a mover, yo por ejemplo soy así, ¿verdad? Le digo, me vas a mover ese peso y me vas a decir de la manera, o sea, yo te voy a decir que hagas de esta manera y ahora le vas a alzar el peso, digo, y quiero que notes la diferencia. Y ahí están en cómo jalan y tienen que intervenir otros músculos para que pueda mover ese peso. Y ahora hiciste con ese peso y contraíste bien el músculo que va a trabajar, sea espalda, sea pierna, sea pecho. Ahí vos ves la diferencia que hay en una buena ejecución con un peso que puede ser una buena carga, pero no con una exageración para que justamente no se produzca el mal recorrido o que tenga que intervenir otro músculo estabilizador, ¿verdad? Y así. Y bueno, ¿qué dicen muchachos? ¿Arrancamos? Sí, vamos a meterla acá en el gimnasio en algunas máquinas y espero que les sea útil para todas las personas que nos están viendo. Bueno, el primer trabajo que vamos a tocar acá con la ayuda de Pedro es el jalón al pecho o trasnuca. Bueno, eso es diferente, ¿verdad? Pero Pedro va a hacer primero el trasnuca. Hace un poco, Pedro, el trabajito y vamos a ir corrigiendo a poquito. Bueno, primeramente vamos a partir de abajo, de la base de sustentación. Acá no tiene, para nomás un ratito, Pedro. Pedro no tiene regulado el nivel acá. Ajusta un poco, Pedro. Ahí va a bajar, va a ajustar para que tenga un buen punto de apoyo, que esté bien ajustado, los talones obviamente un poquito elevados para que genere buen punto de apoyo y una buena base de sustentación, y ahí va a realizar el trabajo. Partiendo de ahí, uno tiene que regular bien eso. Si de repente la persona no alcanza, puede poner un step o algo debajo para que alcance eso. Realiza un poco el trabajo, Pedro. El trasnuca, voy a mencionar por qué. Hace un poco el trasnuca ahora, Pedro, otra vez. El trasnuca, ¿por qué no? Porque al bajar atrás, uno luego obliga a la cervical a hacer este movimiento para abajo y la columna digamos que no mantiene la curvatura natural, y aparte de eso fuerza mucho al manguito rotador que se encuentra en la articulación del hombro. Ahora bajarle al frente, Pedro. Entonces el trabajo tiene que ser al frente, por eso trasnuca hoy en día ya no se realiza más. Hay otra cosa que corregir, el movimiento que tiene con el tronco. No está mal hacer un movimiento, pero tiene que ser leve. Hace un poco el mismo movimiento, Pedro, pero más leve. Leve nomás. Poquito para atrás al bajar y ahí. Otra cosa, acá al menos en el agarre de Pedro, cierra un poquito más tu agarre de Pedro. Para saber qué tanto separar, se tiene que formar un ángulo de 90 grados. Baja un poco, sostener ahí por ejemplo, seguí. No se forma tanto el ángulo de 90 grados, está un poquito cerrado, o sea que él tiene que separar un poquito más las manos. La idea es que se forme ahí, en ese caso, baja un poco, vamos a ver. Ahí se forma un poquito mejor el ángulo de 90 grados, ahí, entre muñeca, codo y hombro. Otro detalle a tener en cuenta, la velocidad de ejecución. ¿Qué pasa cuando Pedro suelta de golpe? En la fase concéntrica del movimiento, que es cuando baja, hay tensión. Pero si él suelta de golpe, es como ese movimiento perdido, ahí no hay tensión mecánica al soltar de golpe. Entonces él tiene que soltar controlado para aprovechar mejor el ejercicio. Entonces sigue generando tensión mecánica en la fase excéntrica del movimiento. ¿Por qué? Porque suelta controlado. Hay trabajos que se hacen explosivos, pero si nuestro objetivo es hipertrofia, hay que por sobre todo controlar la fase excéntrica. Bueno, ahora vamos a tocar un poquito la ejecución del curl de bíceps, que la mayoría hace, ¿verdad? Bueno, primer punto que vemos en la ejecución de Pedro, que tiene mucho movimiento del codo. O sea, levanta el codo al hacer su flexión. Deja un poco tu codo un poquito adelantado, Pedro, y estático, fijo, deja ahí. Ahora realiza el movimiento. Sube
y baja controlado. Ahí está mucho mejor. La tensión que se genera en el bíceps va a ser mucho mejor. Otra cosa que de repente acompañamos con un movimiento del tronco. Un poco, Pedro, como se suele hacer generalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? De repente sí podemos levantar más peso, pero estamos compensando con otros grupos musculares, como por ejemplo el cuadrado lumbar y algunos músculos de la espalda, que no necesitamos que estén involucrados. Nosotros buscamos generar mayor tensión en el bíceps. Entonces, el tronco tiene que estar estático, los pies bien apoyados, una buena base de sustentación, y ahí realizamos el curl. Tratar de realizar el rango de movimiento completo, ¿verdad? Subir bien hasta arriba y tratar de bajar lo más que se pueda. Bueno, una recomendación para las personas que de repente no tengan una buena supinación en la muñeca y de repente al realizar este trabajo con la barra recta sientan molestias acá, pueden utilizar la barra Z, que justamente por la forma que tiene ayuda a proteger un poquito más la articulación de la muñeca y por consiguiente a lo mejor no va a sentir más esa molestia que venía sintiendo. Bueno, ahora en este segundo ejercicio de espalda, que sería remo en máquina, voy a mostrar los errores comunes que hacen. Esto es muy común, que usan demasiado la cadera o más bien el tronco balanceado y la pierna totalmente extendida, entonces no hay una buena sustentación del agarre para poder tener un mayor enfoque en la espalda. Entonces vamos a flexionar un poco más, sacamos pecho, el hombro, hacemos una retracción escapular y ahí traemos el agarre estrecho totalmente al pecho y estiramos hasta ahí. Eso. Lo que no tenemos que hacer es llevar completamente el hombro y relajar de esa manera para que puedan tener este enfoque total en la espalda alta. Si podemos mostrar bien acá cómo se ve, no se aprecia mucho, la próxima vamos a hacer ya en una remera que se aprecie, ¿verdad? Bueno, lo que sí, ese es el enfoque que se tiene que dar en esta máquina para que pueda haber una mayor activación de la espalda. Ahí paramos. Otro error común que suele haber es cuando no se ponen los pies en el banco, se puede bajar y ahí se quiere balancear. Se balancea mucho también, no tenemos, como habíamos mencionado en el ejercicio anterior, la sustentación en la máquina en sí. Entonces siempre poner el pie arriba, espalda recta, sacar pecho. El pecho es fundamental que esté tipo mirando hacia arriba. Sacamos el pecho ahí y a la altura más o menos del ombligo. Estiramos todo al ombligo. Acá es donde más o menos tenemos que aguantar entre 1 o 2 segundos, depende de la intensidad del entrenamiento que estamos haciendo. Eso ya de acuerdo al entrenador te va a ir modificando en los días de carga que van a haber en los días de espalda. Entonces, esto sería una corrección común que haríamos en este tipo de máquinas. Hay variedad de máquinas realmente en donde, por ejemplo, se cambia el ángulo de donde se pisa, que suele ser más abajo, o inclusive la máquina es un poquitito más alta y el pie se pone abajo. O sea que esos son de acuerdo a los fabricantes, ¿verdad? Entonces, es para que tengan más o menos una idea de cómo tener que ubicarse en esa máquina para hacer el mayor enfoque en la espalda. Bueno, ahora en el ejercicio sería para curl de bíceps alternado. Normalmente, vamos a ver, una persona que hace este balanceo. Muy común ver en los gimnasios este tipo de ejercicio. El hecho de que sea pesado lo ya hace que tengan que usar mucho su tronco también y hacer el balanceo con el hombro y con el codo. Entonces, por lo tanto, mi sugerencia es bajar, cambiamos el peso a algo más llevadero en el cual va a sentir mejor el estímulo en el bíceps, apretando sin balancear el hombro y el codo para que tenga una mayor activación del bíceps, ¿verdad? Entonces, de esa manera va a sentir mejor el estímulo y progresivamente vamos a ir aumentando. En este caso está usando una mancuerna de 5, podría en la siguiente semana, si es que esto ya le pareció liviano y vemos que hay una buena técnica, aumentar a 7.5 o hacer 2 series con 5 y después en las últimas 2 series con 7,5 y así va a ir progresando poco a poco, pero siempre controlar esa postura. Hay varias maneras, pues se pueden poner un pie adelante, que podría ser un pie adelante, espalda recta y ahí hacer el curl alternado. Otro, estar bien recto como estaba hace rato, activando siempre la zona media y hacer el curl. O otro tip que podía dar es hacer de manera
sentada para que él pueda, voy a cruzar un poquitito acá, para que él pueda tener mayor estabilidad y de esa manera no se involucra tanto otros músculos estabilizadores. De esa manera más va a trabajar su zona media, el hombro bien estabilizado para que pueda contraer bien el bíceps y también poco a poco ir a hacer la sobrecarga. Muy bien, ahora nos vamos al siguiente trabajo, que es pullover para dorsales. Tenemos uno de los errores comunes, que es la espalda encurvada. En este trabajo hay que poner la espalda recta, hay que contraer el abdomen, ¿sí? Y ahí arrancamos el movimiento. El segundo error que solemos ver siempre, empieza con el brazo extendido y flexiona. Ahí. El trabajo es desde el inicio hasta el final, el brazo tiene que estar igual. Ahí va. Ahí. Importantísimo esto. El movimiento debe ser controlado desde que baja hasta que suba. ¿Para qué? Para mantener la tensión. Generalmente muchos hacen rápido también el trabajo. Pero ¿qué pasa acá? Que no hay tensión, entonces no se saca el jugo para este trabajo. Entonces la idea es hacer bien controlado desde el inicio hasta el final del movimiento. Muy bien, el siguiente trabajo vamos a hacer curl bíceps en polea baja. Los principales errores que solemos ver, uno de ellos, el brazo. ¿Sí? No tiene fijo el brazo, entonces hace que no se estimule directamente al bíceps. Entonces la idea es, me coloco, ¿sí? Me posiciono y empiezo el movimiento. Siempre el segmento fijo debe ser el húmero y el móvil el antebrazo. Ahí. Siguiente error. Que mueve el tronco completo. ¿Por qué generalmente hacen eso? Porque la carga es muy pesada. Entonces, como no puede levantar, tiene que compensar con la espalda y hacen una inercia. Entonces la idea es, otra vez, me coloco, la idea debe ser, el trabajo debe ser bien controlado desde el inicio hasta el final. Bien, otro de los errores comunes que solemos ver es el rango de movimiento no es completo. ¿Por qué? Porque alza muy pesado. Entonces, como no tiene la capacidad para levantar ese peso, hace un rango muy cortito, ¿sí? Entonces le bajamos nuevamente el peso, priorizar la técnica, ¿sí? Y luego la carga. Y el movimiento debe ser completo, ¿sí? Desde la extensión hasta una buena flexión.